Hola amigos, saludos, muy buenas noches, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para la salud. Ya saben ustedes que es un programa de educación para la salud que realizamos con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Muchos de ustedes saben que hace no demasiadas fechas se ha celebrado el Día Mundial de la Psoriasis. Como estamos en un momento que tiene que ver con esta patología, precisamente el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, en colaboración con la Asociación Acción Psoriasis, puso en marcha unas jornadas, de hecho han concluido en la tarde de hoy, donde han tenido lugar diferentes actos de los que vamos a charlar en instantes con uno de sus ponentes, quizá una de las personas que más se ha preocupado precisamente para la puesta en marcha y la organización de estas jornadas. Se trata del doctor José Carlos Moreno Jiménez, que es catedrático de dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba y también presidente de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Doctor Moreno, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, lo primero de todo. Muchas gracias a vosotros y encantado. La verdad es que estas jornadas son importantes porque han participado de una manera directa pacientes que padecen psoriasis, que forman parte de esta asociación y en las que el ciudadano medio, el ciudadano normal, el ciudadano que padece esta patología, ha tenido oportunidad de profundizar en el conocimiento de una enfermedad que desventuradamente, y no sabemos qué, quizá usted nos lo puede explicar dentro de bien poquito, pues es un poco enfermedad maldita, la psoriasis. Sí, bueno, estas jornadas se hacen fundamentalmente para concienciar a la población de lo que es la psoriasis. Y aunque los médicos tenemos cierta influencia, podemos explicar las cosas de una manera más o menos científica, lo importante es que las personas que padecen la enfermedad sean capaces de salir fuera y de explicarle a los ciudadanos de a pie qué es lo que ellos sienten con el padecimiento de la enfermedad. Para ello hemos utilizado pues distintos especie de trucos, digamos, ¿no? Como levantar una serie de urnas donde se han querido representar pacientes de psoriasis, donde los propios enfermos han manifestado lo que han sentido sobre la propia enfermedad. Aparte de eso, pues ha habido una jornada científica que ha terminado hoy precisamente, que se ha desarrollado en el Colegio de Farmacéuticos, donde tanto los farmacéuticos como los dermatólogos hemos hablado un poco del manejo del paciente con psoriasis. Porque la verdad es que se ha afortunadamente cambiado la sensibilidad social con respecto a esta enfermedad. Es una enfermedad que hace no demasiados años socialmente no estaba bien considerada, los propios pacientes procuraban ocultarla. Afortunadamente hoy las cosas van cambiando, no solamente en la percepción que la sociedad tiene de la enfermedad, sino de los procedimientos, los tratamientos que hay precisamente para combatirla. Sí, en efecto, la psoriasis, como muy bien comentabas hace un momento, es una enfermedad que bíblicamente era una enfermedad maldita. De hecho, se confundía con la lepra. Psorax en realidad significa lepra. Y esto es un peso que llevan los pacientes a través de la vida, a través de la historia. El problema fundamental de la psoriasis es, primero, que puede ser impresionante, puede impresionar porque algunos de sus aspectos son no excesivamente agradables y otros porque tienen miedo de que pueda ser un proceso contagioso. Bueno, nos hemos encargado durante mucho tiempo de insistir en que la psoriasis no es una enfermedad de tipo contagioso, por tanto se puede convivir perfectamente con pacientes de psoriasis. No está justificado posturas que nos cuentan algunos pacientes que lo han echado de gimnasios, de piscinas, simplemente por padecer una enfermedad cutánea. Eso en modo alguno se puede justificar en este momento. Efectivamente, es algo absurdo y parece mentira que en pleno siglo XXI y conociendo como se conoce, que es una enfermedad que no tiene ningún problema de contagio ni de otra naturaleza, todavía existan ese tipo de resistencias. Porque hay que decir que la psoriasis es una enfermedad crónica, es decir, que no tiene una cura definitiva, pero sí se ha avanzado mucho en el tratamiento, de manera que sus efectos cada vez sean menos desagradables o por lo menos menos perjudiciales desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista psicológico del paciente. Por supuesto, no es una enfermedad
curable, pero sí es una enfermedad tratable, es decir, que tenemos suficientes métodos para que el enfermo tenga la mínima expresión de su enfermedad sobre la piel. Y esto es muy importante concienciar no solo a los pacientes y el público en general, sino concienciar también a los propios médicos, que no gastemos tiempo utilizando tratamientos placebos que no van a tener ninguna solución. De hecho, hay estadísticas que demuestran que entre el 55 y el 65% de los pacientes están descontentos con el tratamiento a que son sometidos. Eso hace que los enfermos se nos escapen de las consultas y busquen otra serie de alternativas, ¿no? Hoy existen una serie de medidas que tenemos que ajustar, evidentemente, a la intensidad o a la repercusión de la enfermedad sobre el psiquismo del enfermo y que van a dar bastante buenos resultados con bastantes pocos efectos secundarios. La verdad es que la psoriasis es una patología que en un momento determinado puede hacer que el paciente, ya harto de no encontrar una solución, como usted comenta, pues acuda a esas llamadas medicinas naturales que en un momento determinado no solamente no van a facilitar la curación, sino que en ocasiones pueden llegar incluso a perjudicar, aunque solo sea por la repercusión psicológica. Si no ha habido una solución, cree el paciente, por la vía de la medicina tradicional y se acude a ese otro camino pensando que va a ser la alternativa, que luego al final es que está claro que no va a serlo, y además incluso que puede provocar una recidiva fuerte en la propia patología, por emplear una frase castiza, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, porque existe un poco la mentalidad de que emplean cosas naturales o se emplean cosas naturales. Las hierbas, las plantas son cosas naturales, sí, son cosas naturales, pero también tienen sus efectos secundarios, ¿no? También tienen sus efectos secundarios. Las setas son una cosa natural, pero si te tomas una venenosa te mueres. Efectivamente. Entonces, realmente no tengamos una confianza ciega. Vaya, yo no puedo decir que las personas eviten este tipo de medicina, cada uno es libre de hacer lo que quiera, sobre todo cuando existe desencanto. Lo que sí diría que vayan con un conocimiento serio, que lo que no podemos es buscar una curación en procesos que no lo tienen, porque hay muchos anuncios que ve por ahí uno, curación de la enfermedad, curación de la psoriasis, curación de la dermatitis atópica. Eso no existe. O sea, el que lea eso ya de entrada que no vaya, porque lo van a engañar. Ya va, efectivamente, ya va a ser engañado con toda seguridad. Con toda seguridad. ¿Qué es lo que provoca la psoriasis? Bueno, la psoriasis es una enfermedad de causa desconocida, se conoce desde la época hipocrática, o sea que fijaros la cantidad de tiempo que hace casi 3.000 años que se conoce y realmente no sabemos cuál es la causa de la enfermedad. Sí sabemos mucho de ella, o sea, sabemos que es una enfermedad que vive en un estatus o una situación inmunológica, está mediada por un tipo de células inflamatorias que hay en la piel, que son los linfocitos, y que liberan una serie de sustancias en la piel y que hacen que la piel se multiplique de forma muy rápida. Y al multiplicarse de forma muy rápida vemos engrosamiento de la piel, descamación de la piel. Lo que no sabemos es por qué las células esas actúan así, qué es lo que atrae a esas células a nuestra piel para que liberen esa serie de sustancias. Eso es lo que realmente no conocemos en el momento actual. ¿Es una enfermedad que tiene un componente genético? Bueno, la enfermedad se hereda, efectivamente, si uno de los padres se encuentra afecto de psoriasis, los hijos tienen un 30% de posibilidades de padecerla, una tercera parte pudiera padecerlo, si son los dos padres psoriásicos, el 75% pudieran desarrollar la enfermedad. Y se buscan genes y se encuentran genes, lo que pasa es que no es un solo gen, es una enfermedad poligénica, es decir, están implicados varios genes, se conocen 10, 12 genes que se llaman SORS y que están implicados de alguna manera en la producción de la enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene picos, ¿no? Es decir, la piel no es que esté siempre de la misma manera, se puede estar en mejores condiciones la piel o en peores condiciones. Sí, la psoriasis normalmente es una enfermedad de evolución muy lenta, eso es lo habitual. De hecho, hay pacientes que tienen psioriasis y que ni siquiera sabe que lo tienen. O sea, personas a lo mejor que tienen mucha caspa en la cabeza, en cuero cabelludo, puede ser una forma de psoriasis. O pequeñas alteraciones a nivel de la uña y que se diagnostican equivocadamente de hongo. Esto es también muchas veces manifestación de psoriasis. Lo que pasa es que habitualmente las que vemos son las enfermedades más llamativas, que efectivamente tienen picos de mejoría y picos de empeoramiento. Picos de mejoría, pues por ejemplo en verano, ¿no? Ir a la playa, tomar el sol, relajarse, todo esto es muy bueno para la evolución de la enfermedad. Picos de empeoramiento, la toma de algunos medicamentos empeoran la psoriasis, la dieta no influye sobre la psoriasis, pero si hacemos dietas excesivas de consumir mucho alcohol, por ejemplo, mucha grasa, sí que pueden empeorar la evolución de la psoriasis, es decir, que tiene sus desencadenantes y sus atenuantes. Ha apuntado usted un aspecto que yo quería preguntarle sobre él, el aspecto psicológico, cuando decía usted
serenidad, tranquilidad. El estrés, por ejemplo, puede incrementar precisamente el problema de la psoriasis. Bueno, vivimos en un mundo de estrés Sí, claro. y todo tiene que ver con el estrés, ¿no? Y además es una explicación que muchas veces le da al enfermo y se queda tan contento. Claro, antes le echábamos la culpa a los virus, ahora sí, como son demostrables, ya le echamos ahora la culpa el estrés. Pero sí, efectivamente, el estrés produce la liberación de una serie de sustancias, unas de tipo hormonal o de tipo proinflamatorio, que empeoran la situación de la psoriasis, ¿no? De un montón de enfermedades, psoriasis de un montón de enfermedades. Y la psoriasis es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque esa situación de tener la piel irritada, de tenerla roja, de tenerla descamativa, a su vez también trae como consecuencia situaciones estresantes, de inconformidad con el aspecto de tu piel, de tendencia a la depresión, de tendencia incluso a buscar alternativas como el alcohol, las drogas en este tipo de pacientes. El paciente con psoriasis debe tener una especial preocupación en torno a otras patologías, algunas de las cuales se pueden llegar a padecer sin ni siquiera tener percepción de que se padecen. Estoy pensando, por ejemplo, en la diabetes. Sí, efectivamente, en los últimos 5 o 7 años hay estudios ya muy serios que hablan de la asociación de la psoriasis con una serie de procesos internos. O sea, que no nos olvidemos de la psoriasis como algo que está solo en la piel, sino que hay un mayor índice de aparición de síndrome metabólico, es decir, diabetes, hipertensión arterial, aumento de los lípidos, del colesterol y de los triglicéridos. Y por tanto, mayor posibilidad de desarrollar problemas de tipo coronario. Por tanto, el enfermo de psoriasis, cuando lo vemos, sobre todo psoriasis extensos, no psoriasis leve, psoriasis pequeños, sino psoriasis extenso, en estos pacientes debemos de buscar siempre un proceso interno para tratarlo y para evitar las consecuencias a largo plazo que estos pudieran tener. Estamos ya fuera de tiempo, doctor, y es una pena porque efectivamente estamos aprendiendo un montón en torno a la psoriasis, pero yo no querría cerrar este programa sin argumentar algo que a mí me parece muy importante. Hemos visto todos los aspectos, digamos, de complicación para el propio paciente en torno a la psoriasis. Decir también, imagino, que la psoriasis es una enfermedad con la que se puede perfectamente convivir, tanto por parte del paciente como por parte de las personas que viven con él, y que se está avanzando mucho en todos los aspectos, en todas las áreas de la medicina, pero especialmente en este campo para combatir precisamente los síntomas que esta enfermedad produce. Sí, efectivamente, en los últimos años hemos tenido un desarrollo espectacular de los tratamientos para la psoriasis. O sea que ya sabemos que una psoriasis que ocupa, por ejemplo, más del 10% de la superficie corporal, es absurdo tratarlo con crema. No va a tener buena respuesta y además los enfermos acaban dejando el tratamiento. Y estoy estudios diciendo que tiene muy poca adherencia el paciente al tratamiento. Es más fácil tomarse una pastilla que untarse una crema. Sin duda. Está clarísimo. Por tanto, hoy tenemos una serie de medidas de tratamientos tomados, inyectados, que son realmente espectaculares en el tratamiento de la psoriasis, con una serie de efectos secundarios asumibles, es decir, que nosotros podemos controlarlo perfectamente. Y además esta es una vía de desarrollo que yo creo que no tiene límite, o sea que se está abriendo un campo en este tipo de terapias llamadas biológicas realmente importante y realmente interesantísimo. Tienen un solo problema y es que son de un precio absolutamente disparatado. Pero bueno, tendremos que utilizarlo en quien es necesario utilizarlo. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Yo espero contar con usted en otra semana, seguramente en este mismo programa. Aquí estamos para lo que sea necesario. Muchas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros en este día. También a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su atención. Volveremos la próxima semana con todos ustedes. Bueno, la próxima semana no. Mañana estaremos de nuevo acompañándoles en esta sintonía y a esta misma hora. Hasta entonces, procuren ser felices. Pásenlo bien. Reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Buenas noches.